Buen día, espero que estén muy bien. Mi nombre es Arturo Santiago y soy aprendiz industrial. En esta ocasión voy a mostrar cómo calcular las ordenadas para un inserto concéntrico a grados. Esto con el apoyo de la calculadora científica y también de las aplicaciones para teléfonos móviles. Vamos a verlo. Se trata de la unión de dos tubos, en el cual un tubo se inserta en el otro. Se dice que es concéntrico porque el tubo, este que vemos aquí, el centro de este tubo coincide con el centro de este otro tubo. En este ejemplo vemos dos tubos, uno tiene el diámetro mayor y el otro tiene un diámetro menor. Al tubo de diámetro menor, que es el que inserta, se le conoce como tubo ramal, mientras que el tubo de diámetro mayor se le conoce como tubo cabezal. Cuando el centro del tubo ramal no coincide con el centro del tubo cabezal, se dice que hay una excentricidad. Les muestro este otro ejemplo donde el tubo cabezal, como vemos aquí, este viene siendo el centro del tubo cabezal, el eje del tubo cabezal, y este otro viene siendo el eje del tubo ramal o el centro del tubo ramal. Y como podemos ver, no coinciden. Entonces existe aquí una excentricidad. Bueno, este será tema para otro video. Anteriormente ya he explicado cómo hacer esta unión por el método del trazado tradicional. Ahora lo que vamos a hacer es, con el apoyo de las fórmulas matemáticas y la calculadora, vamos a calcular cada una de estas ordenadas para así hacer el trazo de la plantilla o obtener las medidas para trazarlas directamente en el tubo. Vamos a empezar con esta aplicación, le damos aquí y ahora nos vamos donde dice injertos, nos vamos acá de este lado, injerto a grados, luego nos vamos aquí, injertos al eje y vamos a ver los datos que nos están pidiendo. El primer dato es la longitud L. L viene siendo, aquí viene desde este punto hasta este punto. También nos pide, el siguiente dato es el diámetro interior del injerto, o sea, el diámetro del tubo ramal, el diámetro interior del tubo ramal. Luego también nos pide el diámetro exterior del tubo ramal. Diámetro interior, diámetro exterior. El otro dato que nos pide es el diámetro del colector. El diámetro este viene siendo pues el diámetro del cabezal, del tubo cabezal. Y el siguiente dato es los grados de inclinación que va a tener el tubo ramal, que aquí lo han marcado con esta palabra. Y por último, aquí encontramos el número de puntos. El número de puntos viene siendo el número de divisiones que le podemos dar al tubo ramal para obtener las ordenadas. En este caso, le vamos a dar 12 divisiones. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ingresar primero la longitud L y le voy a poner 300. Ahora el diámetro interior del tubo ramal. En este caso voy a ponerle que es de 100. Y ahora el diámetro exterior del tubo ramal también le voy a poner 100. Porque voy a utilizar lo que es el diámetro interior del tubo ramal. Ahora en el diámetro, aquí dice el diámetro del colector, que ya dijimos que es el diámetro del tubo cabezal. Y a este le voy a dar un diámetro de 150. Ahora los grados de inclinación que va a tener el tubo ramal le voy a poner 50 grados. Y por último nos vamos con el número de puntos, que será el número de divisiones que va a tener el tubo ramal. En este caso le voy a poner 12 divisiones. Ahora solamente le doy en calcular el injerto para que me dé las medidas de cada una de las ordenadas. Aquí podemos ver, aquí tenemos la distancia entre puntos, que viene siendo la distancia que hay entre una línea, aquí como estamos viendo de este lado, entre el primer punto y el segundo, o sea, las divisiones, en cada espacio que debe de tener estas divisiones. Entonces aquí me dice punto 1, 244, que viene siendo esta de aquí. Luego el siguiente punto, 244 también. Claro, aquí varía en unas décimas, pero es el mismo número, 244, y así nos vamos
midiendo desde aquí de la parte de abajo hasta la parte de arriba para poder trazar toda la plantilla completa o el material. Ahora lo voy a resolver con la calculadora científica. Para esto voy a tomar los mismos datos que hice anteriormente, pero ahora en lugar de tomar el diámetro que vale 100, ahora va a ser nada más el radio que es 50. Para el tubo cabezal también vamos a tomar lo que es el radio del tubo cabezal. En el ejemplo puse 150, pues entonces aquí sería el radio 75. Las otras medidas no cambian, la distancia C 300 y los grados de inclinación del tubo ramal 50. Las ordenadas que vamos a calcular van a ser estas. Esta sería la ordenada 1, la ordenada 2, la ordenada 3, la ordenada 4, la ordenada 5, la ordenada 6 y la ordenada 7. Esta es la multiplantilla o fórmula matemática para poder calcular cada una de estas ordenadas. Previamente he ingresado a cada una de las memorias estos datos que vemos aquí. Ahora voy a ingresar esta fórmula matemática, esta multiplantilla en la calculadora. Es muy importante que a la hora de ingresar esta multiplantilla en la calculadora científica no se omita ningún signo, ningún paréntesis, ninguna letra, porque si no el resultado va a salir con error. Ya he ingresado la fórmula. Aquí tenemos todos los datos. Miren, ahorita lo estoy haciendo en un modo normal. Aquí vemos que he puesto 0, 0, 0, que representan los grados que se va a ir incrementando. El primero es este y como resultado vamos a obtener, le vamos a dar signo de igual y ahí tenemos el resultado. Este resultado 244.0 viene siendo la primer ordenada, la L1. Lo voy a anotar aquí, 244.04 es lo que me dio en la calculadora. Ahora vamos a ir cambiando los grados. Miren, ahora aquí vamos a poner 30 y vamos con flecha derecha, posicionamos el cursor hasta este otro punto y también ahora le damos igual y esta sería la otra medida de la siguiente ordenada, que viene siendo la 2, 244.02, viene siendo esta que sigue. Entonces aquí sería 244.02. Siguiendo el mismo procedimiento, ahora vamos a cambiar de 30, vamos a cambiarlo a 60. Y de este lado también vamos a cambiarlo a 60 y presionamos igual. Y esta sería la tercera medida, la tercera ordenada, 241.03. Aquí lo estoy, como les digo, haciendo en un modo normal. Aunque también con esta misma calculadora lo podemos hacer en el modo SD, que es casi de manera automática, nos van a ir dando los resultados. Continuamos otra vez flecha derecha para cambiar. Ahora vamos a poner aquí 90 y porque va aumentando de 30 en 30 ponemos 90 y eso es porque aquí al tubo ramal lo hemos dividido en 12 partes iguales, que es la plantilla que vamos a obtener, una plantilla con 12 partes iguales. Entonces aumenta de 30 en 30 porque si dividimos 360 grados que tiene el círculo entre 12 partes nos va a dar a 30 y esos son los 30 que aquí en la calculadora vamos incrementando. Este viene siendo el último dato, la última ordenada, que viene siendo esta de aquí, cuando los grados cambian a 180. Como dijimos, para la primera es 0, para la segunda 30, para la tercera 60, para la cuarta 90, para la quinta 120, para la sexta 150 y para la última, la séptima, 180. Y estos son los datos que encontramos con la calculadora. En la plantilla lo podemos trazar de esta forma. La ordenada 1, L1, será de aquí hasta aquí. Para la ordenada 2, de aquí hasta aquí y así. Para la ordenada 3, ordenada 3, ordenada 4, ordenada 5, ordenada 6 y ordenada 7. Esto de aquí. Luego para estas otras pues se repiten. Ordenada 6, ordenada 5, ordenada 4, ordenada 3, ordenada 2 y ordenada 1. El desarrollo de la plantilla se obtiene cuando multiplicamos
el diámetro neutro, el diámetro medio, el diámetro primitivo, como algunos lo conocen, por pi. Y te da el desarrollo. A ese desarrollo hay que dividirlo en 12 partes iguales. También podemos iniciar el trazo de la plantilla utilizando la última ordenada, como vemos en esta otra imagen. Ordenada 7, ordenada 6, ordenada 5, ordenada 4, ordenada 3, ordenada 2 y ordenada 1. Y otra vez se repite, ordenada 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como pueden notar, los resultados que me dio con la calculadora utilizando la fórmula matemática son las mismas que en la aplicación. También esta misma multiplantilla puede servir para tubos que son de diámetros iguales. Ahora vamos a hacer un ejemplo en esta otra aplicación. Y aquí nos vamos a esta parte para hacer esta unión de dos tubos. Le damos y aquí podemos ver, miren, aquí nos está pidiendo la altura que viene desde este punto hasta el eje central del tubo cabezal. Ese sería un dato. Los demás datos aquí que me pide son el diámetro del tubo ramal, el diámetro del tubo cabezal y los grados de inclinación que va a tener el tubo ramal. Vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo, aquí la altura L1 le voy a poner 230. Y para el diámetro del tubo cabezal vamos a ponerle también 150. Ahora el diámetro del tubo ramal va a ser de 100. Vamos a utilizar los mismos datos del ejercicio del ejemplo pasado. El ángulo de la boquilla también le voy a poner 50 grados. Y el número de generatrices, miren, aquí aparece como número de generatrices, pero lo que se refiere es el número de divisiones que va a tener el tubo ramal, que en este caso también le vamos a poner 12 divisiones. Lo podemos hacer con 24 o con el número de divisiones que nosotros queramos que tenga. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice calcular. Al darle aquí ya me aparece la plantilla. Como pueden ver, miren, aquí me da las ordenadas, miren, H1, aquí lo representan como H1, la ordenada 1, la ordenada 2, la ordenada 3, la ordenada 4 y así hasta terminar la plantilla o el trazo. Entonces acá tenemos estos otros números, miren, aquí dice que el desarrollo pi por diámetro y me está dando lo que es el desarrollo del tubo. A este desarrollo se le va a hacer 12 divisiones, que va a dar en 26.18, aquí me lo está dando, es el espacio que va a tener cada división. Ahora sí, miren, H1 160.38, que viene siendo esta parte de aquí, como dijimos, y aquí tenemos todas las ordenadas. Aparte, en esta aplicación también me está dando lo que es el boquete, el agujero, el trazo de la almendra, y acá tenemos también los datos para poder hacer este trazo. Nuevamente vamos a hacer ahora con la calculadora científica para encontrar las ordenadas. Para este ejemplo vamos a aplicar los mismos datos que utilizamos en la aplicación, donde el diámetro es 100, el diámetro del tubo ramal, que va a ser, en este caso, el dato que necesitamos aquí es el radio, que es 50, ahora el radio del tubo cabezal, que va a ser 75, la distancia, aquí esta medida, esta longitud, la longitud D va a ser de 230, como en el ejemplo de la aplicación. Y los grados que va a tener la inclinación del tubo ramal va a ser también de 50. Previamente ya he ingresado estos datos en cada una de las memorias de la calculadora. Para los que aún no saben cómo hacerlo, ya he publicado varios videos donde pueden aprender a cómo hacer el ingreso de los datos a las memorias. Ahora sí, una vez teniendo esto ya almacenado en las memorias, vamos a ingresar, esta es la multiplantilla, la fórmula matemática para calcular la primera ordenada cuando se tiene esta medida, la medida de la longitud D. Entonces vamos a ingresar tal cual, así como se ve, sin omitir ningún signo, ningún paréntesis, porque si omitimos algo nos va a marcar error, nos va a dar un resultado erróneo.
Una vez que hayamos ingresado la fórmula completa, vamos a presionar el signo de igual y aquí vamos a obtener el primer resultado. 244.29 es lo que mide la ordenada 1. Para la ordenada 2 y las demás, pues vamos a ir incrementando 30 grados en cada uno de los cálculos. Aquí vamos a cambiar a 30, también de este lado, para calcular la segunda ordenada. Damos igual y esta sería la segunda medida, la segunda ordenada, que sería 244.27. Para la última ordenada tenemos este resultado, 160.38. Aquí tenemos ya todos los resultados que me da con la calculadora. Aquí les digo que esta multiplantilla o esta fórmula matemática también la podemos aplicar tanto para tubos de diámetros diferentes como para tubos de diámetros iguales. Aquí tenemos los resultados, ahora los podemos comparar con los de la aplicación y como ven son los mismos. Ahora vamos a resolverlo con esta otra aplicación. Vamos a hacer un ejemplo aquí donde están los insertos. Vamos a ingresar los datos. En esta parte de aquí vamos a ingresar primeramente el diámetro del tubo cabezal, que va a ser de 150. Voy a utilizar los mismos datos, aunque podemos nosotros ingresar otros datos diferentes. De este lado vamos a ingresar, en este del segundo dato, vamos a ingresar el diámetro del tubo ramal. Le voy a poner también 100. Y el ángulo de inclinación que va a tener el tubo ramal, que va a ser 50. Aquí me pide este otro dato que viene siendo, miren, aquí si se dan cuenta, esta parte de aquí que viene siendo esta altura que va a tener en esta parte de la plantilla. Entonces yo le voy a poner 100. Ya sé que esta altura va a ser 100. Y el siguiente dato viene siendo el número de divisiones que va a tener el tubo ramal. En este caso podemos ingresar 12, 24, 48 o 96. Yo voy a ingresar 12. Y por último me pide cuál es el espesor del material, que le pondré 0. Ahora sí, vamos a calcular. Le damos aquí en calcular y ya nos entrega los resultados. Para la ordenada 1, esta que vemos aquí, la ordenada 1 es 100, que mide esta de aquí, la primera. Luego la ordenada 2, 111, 22. La ordenada 3, 138, 94. Y así nos vamos hasta la ordenada 7. Esta de aquí es la ordenada 7, que viene siendo la de la parte central. Ahora lo vamos a resolver con la calculadora utilizando la fórmula matemática o también conocida como multiplantilla. Los datos que vamos a necesitar aquí para la fórmula serían los radios de los dos tubos, del tubo ramal, radio del tubo ramal que va a ser 50 y radio del tubo cabezal que va a ser 75. En la aplicación nos pedía el diámetro, por eso le pusimos 100 al tubo ramal y 150 al tubo cabezal. Ahora, la medida F viene siendo esta faja. Y para esta medida le vamos a dar 100 como en el ejemplo en la aplicación. Y los grados de inclinación que va a tener el tubo ramal va a ser de 50 grados. Ahora sí, vamos a guardar estos datos en la memoria de la calculadora. Esta es la multiplantilla o fórmula matemática que necesitamos para poder hallar las ordenadas. Para la ordenada 1, aquí inicia en 0 y se calcula esta medida. Bueno, vamos a ingresar así como está, sin omitir ningún símbolo, ninguna letra. Una vez ingresado esta fórmula matemática en la calculadora, vamos ahora a presionar el signo de igual y vamos a obtener el primer resultado, que es esto, que es 100. La primera ordenada mide 100. Ahora, para ir cambiando, le vamos a hacer el mismo procedimiento que con las anteriores. Flecha derecha y nos posicionamos aquí para cambiar a 30 grados. Luego hacemos lo mismo de este lado, 30 grados, y presionamos. La segunda medida nos va a dar a 111.22. El resultado de la última ordenada, la ordenada 7, viene siendo de 183.90, que vamos a redondear a 183.91, que es lo que tengo anotado aquí. Con estos datos ya podemos trazar la plantilla o el material o directamente al tubo. También les hago saber que esta fórmula matemática, esta multiplantilla, la podemos utilizar en uniones de tubos de diámetros iguales o de tubos de diámetros diferentes y los grados de inclinación que se requieran.
Por último, vamos a utilizar esta aplicación y vamos a enfocarnos en esta parte de aquí. Y ahora sí, aquí vamos a ingresar los datos. Yo aquí ya tengo los datos ingresados, donde el diámetro del tubo ramal va a ser de 100, el diámetro del tubo cabezal de 150, el diámetro, perdón, aquí de este lado sería la altura. Bueno, aquí le he puesto 100, pero lo voy a dejar en 0. No va a tener altura. Ahora los grados de inclinación que va a tener el tubo ramal va a ser de 50. Aquí no va a haber ninguna excentricidad, lo vamos a dejar en 0. Y el número de partes, el número de divisiones que va a tener el tubo ramal va a ser de 12 divisiones. Ahora sí, vamos a calcular. Y aquí automáticamente, miren, nos da cómo nos va a quedar en la plantilla. Aquí tenemos esta parte donde, si vemos de este lado, la ordenada 1 lo voy a seleccionar y se está marcando ahí. La ordenada 1 mide esta medida, la ordenada 2, ahí se ve, la ordenada 3, la ordenada 4 y así nos vamos. Ordenada 5, ordenada 6 y ordenada 7. Ordenada 7 vale 0. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este punto. Ahora, para la siguiente ordenada, miren, se va repitiendo. Aquí otra vez sería la ordenada 6, la ordenada 5, la ordenada 4 y así hasta terminar el trazo de la pieza o la plantilla. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este último ejemplo ya con la calculadora científica. Ya lo hicimos con la aplicación. Ahora vamos a obtener los resultados con la calculadora. Los datos que tenemos son el radio del tubo ramal 50, el radio del tubo cabezal 75 y el ángulo de inclinación 50. Aquí, como les dije en un principio, los datos pueden ser los que nosotros quisiéramos ponerle. Aquí estoy utilizando estos datos, pero ustedes pueden cambiarlo por otros. Para este ejemplo, las ordenadas que vamos a obtener son este punto, luego esta sería la ordenada 2, la ordenada 3, la ordenada 4, la ordenada 5, la ordenada 6 y la ordenada 7. Ojo, aquí la ordenada 1 viene siendo este punto. Este sería la primera ordenada. Bueno, como vemos, miren, aquí vamos, cuando lo hacemos por trazo, esta pieza, para encontrar estas ordenadas, lo que hacemos es trazar con medidas reales y trazamos esta línea de referencia, que es el eje del tubo ramal. Dibujamos el tubo, las dimensiones del tubo en su diámetro interior y aquí a partir, miren, aquí está esta parte, ¿verdad? Y a partir de este punto, aquí vamos a trazar una escuadra. Así, miren, aquí le trazamos una escuadra. Entonces a partir de a esta recta se le conoce como línea basal. Entonces a partir de esta recta se empiezan a proyectar cada una de las ordenadas. Aquí vemos la multiplantilla, la fórmula matemática para poder calcular cada una de estas ordenadas. Como pueden ver, esta multiplantilla es prácticamente la misma que la anterior. Como vemos aquí, esta es la anterior, la que utilizamos, únicamente que a esta multiplantilla, a esta fórmula matemática, le estamos agregando al último la medida F. Nuevamente vamos a ingresar estos datos en cada una de las memorias de la calculadora y luego vamos a ingresar esta multiplantilla, esta fórmula, sin omitir ningún signo, sin omitir ningún paréntesis. Una vez que hemos ingresado la multiplantilla, vamos a dar al signo de igual y vamos a obtener primeramente este dato. Este sería la medida del de la primera ordenada, que es 0. Aquí, como les dije, que es un punto, entonces ese punto vale 0. Ahora vamos a hacer lo mismo que como en todos los ejemplos anteriores. Vamos a ir cambiando a 30 y de este lado también a 30 y presionamos igual y ahí obtenemos la siguiente medida, 11.22, la ordenada 2. Aquí tenemos el último dato, la última medida para la ordenada 7. 83.9 es lo que mide la ordenada 7. Ahora sí, aquí tenemos todos los resultados que obtuvimos. Como les dije, va incrementando cuando aquí en la multiplantilla, para obtener la primera ordenada, aquí tenemos que tener 0 grados, 0 grados. Para la segunda ordenada hay que cambiarle a 30, 30 y vamos a obtener la siguiente medida. Y así con cada una de las demás.
Les comento que cada una de estas multiplantillas que hemos estado viendo, las que ya he mostrado, son las que están en cada una de las aplicaciones. Por eso están programadas así para poder obtener cada una de las ordenadas, los resultados. Y bueno, para los que aquí llegaron a este punto del video, voy a aumentar un poco aquí esta parte para que puedan ver claramente la multiplantilla de cada uno de los ejemplos. Esta multiplantilla, como pueden ver, es para este ejemplo. Y voy a mostrar el otro también. Miren, aquí está la otra multiplantilla. Hasta aquí termina. Y este es cuando queremos hacer este ejemplo. Ahora vamos a mostrarles el otro. Para este otro ejemplo, cuando tenemos esta altura, tenemos esta multiplantilla. Aquí está. Les vuelvo a repetir, no al momento de ingresar, miren, aquí se fue un poquito, lo voy a regresar así. Esta es cuando tenemos esta medida. Entonces, les repito nuevamente, no debemos omitir ningún signo, ningún símbolo, ningún paréntesis, porque nos va a arrojar un error en el resultado. Debemos de ingresarlo tal como se ve. Ya para terminar, para los que saben guardar, hacer programas en este tipo de graficadoras, son graficadoras, pues estas fórmulas ya les puede servir para agregarlo en su calculadora, que es del tipo graficadora.